Un aplauso fuerte a nuestro equipo de adoración. Me gozo cuando veo a José brincar y correr y hacer todo ese revolú para el Señor. Me recuerdo cuando José entró en esta iglesia, era sumamente calladito, como él es un hombre callado, pero como dicen nosotros los boricuas, el calladito tiene la musiquita por dentro, y ese tiene una musiquita, ese hermano, para el Señor, para adorar, y eso nos ayuda a entrar en la presencia del Señor. Bueno, esta tarde me toca la palabra del Señor. Es un gran honor aquí estar siempre con ustedes, compartiendo lo que Dios me ha dado por gracia a Dios. Porque me recuerdo un día cuando no estuve en el camino del Señor y no me imaginaba estar predicando nuevamente. Yo fui un muchacho que me crié en la iglesia y desde los 13, 12 años me convertí. Estoy haciendo las cosas del Señor desde los 15 y estando aquí es siempre un milagro, y cada vez que me paro a predicar o a enseñar o testificar, siempre tengo que decirlo, es la gracia, la misericordia y todo el honor y la gloria se lo debo al Cristo Jesús. Amén. Hoy les quiero hablar por unos momentos sobre un tema muy importante en nuestra vida como cristiano, uno de los fundamentos más básicos, pero si no más fuerte de nuestra fe. Quiero hablar con ustedes es sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que se ha predicado desde el comienzo de la iglesia de Cristo. Desde hace más de 2000 años atrás, después que Cristo murió en la cruz y se levantó la iglesia, ese fue el evangelio de gracia. Muchos de nosotros hemos oído eso, gracia, ese término. Hemos visto muchas canciones y himnas famosas escritas dedicadas a esto, la gracia de Dios. Me da recuerdo al himno famoso Amazing Grace. I don't know how to say that in Spanish, but it's Amazing Grace. Gracia maravillosa, gracias hermana. La gracia maravillosa, y es maravillosa la gracia de Dios. Como dice la lírica de esa canción, una vez estaba perdido y ciego, pero ahora veo. Y eso todo viene por la gracia de Dios, pero me puse a pensar y meditar y preguntarme a mí mismo, preguntarle al Señor, ¿qué es verdaderamente la gracia? Que muchas veces en la iglesia se tira y se lanza términos, se lanza doctrinas y enseñanzas sin verdaderamente escudriñar el significado de esto. Me puse a buscar y según la Biblia, la definición de la gracia es un atributo de Dios, o la manera como Dios se dirige al hombre. La gracia es la actitud de Dios hacia el hombre. Gracia es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres imperfectos y pecadores. Voy a tomar una pausa. Dije una palabra que todo el mundo me miró como que medio, what is that? ¿Qué es eso? Hoy se le trayó, el gringo se trajo la palabra español hoy. Magnanimidad. Cuando vi esa palabra y empecé a escudriñar más sobre este tema, pues, tengo que ilumbrar esto. ¿Qué es eso? La palabra magnanimidad es una palabra que no se ve mucho y no se escucha, pero tiene un significado muy cercano a la gracia de Dios, y es el valor que nos hace dar más allá de lo que se considera lo normal, para que se cada día mejore sin temor a la adversidad y los inconvenientes en nuestras vidas. Voy a repetirlo de nuevo. La magnanimidad es el valor que nos hace dar más allá de lo que se considera normal, para que cada día mejores tu vida sin tener temor a la adversidad o los inconvenientes. ¿Cuánto puede decir amén por eso? ¿Sabe qué? Que eso, la gracia del Señor, esa acción que Dios tomó, o que Cristo tomó, eso es más allá de lo que es normal. Porque cuando estamos hablando de gracia, estamos hablando con unos seres imperfectos, seres pecadores como nosotros, todos hemos sido. Pero lo que nosotros merecíamos en ese tiempo, Dios nos dio lo opuesto. Dios nos dio lo que para la mente humana y lógica no entendimos, porque para vivir una vida sin Cristo, una vida de pecado, una vida de desobediencia, eso requiere castigo de Dios, ¿no? Pero sin embargo, Señor Jesucristo va más allá de eso. Se olvida, nos perdona y nos corrige nuestras transgresiones
tanto que se convierte como si nunca hubieran ocurrido. Esa es la gracia de Dios. Esta semana hemos celebrado el Día de Acción de Gracia y mucha gente, especialmente en este país y los países occidentales, estamos en el ahorro del Black Friday, se ha olvidado de que verdaderamente esta época, este tiempo, nuestra vida, este tiempo del año. Y cuando nos pensamos a ver acciones de gracia, hablar de gracia, no es, yo creo que, si soy el solo que creo en esto, pero sé que hay más gente, pero yo creo que Dios no tenía ni idea que todo el mundo iba a correr a las tiendas y comprar y pisotear a la gente por un especial. Es poco loco cuando tú lo ves en las noticias. Yo he ido, pero no pisoteé a nadie, gracias Señor, pero he ido, pero este año no fui. Y mucha gente y la humanidad y la sociedad ha perdido este atributo del Señor, especialmente en la iglesia. Ya no se ve tanto gracias. Ya no se ve la gente mostrando y compartiendo eso con sus hermanos y sus seres queridos y aún la gente que no conocen al Señor. Pero yo te vengo a decir hoy que Dios nos está llamando a vivir una vida llena de su gracia porque eso fue lo que Él derramó sobre nosotros. O sea, la acción de que Él se puso en una cruz y lo mataron y Él se entregó por nosotros es una acción de gracia. ¿Tú no crees que eso? Y no voy a detenerme porque me estoy como que yendo más adelante en el mensaje, pero estoy trayendo esto para que todo el mundo, quiero que todo el mundo esté en el mismo pensamiento. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Te lo prometo que no voy a tomar mucho tiempo hoy con ustedes. Es algo sencillo, pero algo directo al corazón que el Señor puso. Es algo que yo he visto en mi vida. Es algo que ahora la gracia me está cargando en este tiempo. Con un niño, con una familia, yo veo la gracia derramada sobre mi vida y de una manera que no la merezco y me siento tan humillado que a veces miro en el espejo y me digo, wow, God, Señor, tú sí que eres grande y no sé cómo, se me salen las palabras. Me falta la palabra de expresar tan gran amor por la gracia de Dios sobre mi vida. Yo sé que muchos de ustedes han vivido cosas y situaciones parecidas que Dios ha derramado sobre usted esa gracia. Vamos a ver por la palabra qué es esto. Por el mundo, por favor, vaya conmigo al Evangelio del San Juan, capítulo 1, versículo 14 al 17. Juan, capítulo 1, versículo 14 al 17. Estoy leyendo de la versión, ¿sabe? Que el pastor nos ha autorizado a usar en esta casa. Es la nueva versión internacional. Pero si usted tiene otra versión, estamos bien. Esa es la palabra de Dios. Amén. Primera Juan 1, 14. Y dice, yo el verbo se hizo hombre entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde a Hijo unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Gracia y de verdad. Voy a leerlo de nuevo para que todo el mundo me escuche. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea que Dios se hizo hombre, y todo el mundo sabe esto, se hizo como semejante a nuestra condición, un hombre humano, con todas imperfecciones, con la habilidad de enfermarse, de la habilidad de estar enojado, la habilidad de estar triste, gozoso. Se hizo semejante, igualito a nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Dios fue más allá de lo que era común y lo que era natural, como dijimos anteriormente con la palabra magnanimidad. Él fue más allá. Cuando vio una humanidad perdida en su pecado, perdida en perdición, perdida por sus propios deseos y sus propios apetitos que nos lleva fuera del propósito del Dios, Él vino y se acercó cuando tú y yo merecíamos castigo y fue más allá que eso, sino nos dio lo mejor que fue el verbo en Cristo. ¿Por qué? Por su gracia. Para mejorar nuestra vida, para cambiar nuestra condición, envió a su Hijo y habitó entre nosotros. O sea que Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Siendo Dios, siendo perfecto, siendo sin mancha, se hizo como nosotros. Es una acción de gracia, ¿no?
¿Cuánto creen que es una acción de gracia poderosa y grande de parte de nuestro Señor? Él no tuvo que hacer eso. Él tenía todo el poder. Él es Dios, creador del universo. Él podía destruir la raza humana, construir una nueva raza que lo ama, que lo sigue, que lo obedece, pero no escogió esa opción. Sin embargo, tomó otro camino que hoy en día nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta muy acerca, porque estos días se están poniendo más y más oscuras, y donde está la calamidad y el pecado y la tiniebla, ahí donde brilla la gracia del Señor más. Y nosotros no podemos dejarnos contaminar por eso. Dios entró en este mundo, Cristo entró en este mundo, no para condenarnos, sino para tratarnos con su gracia. Vamos a ir al versículo 15. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existe antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. O sea que la gracia del Señor, la gracia de Dios entró a este mundo por Cristo, ¿no? Entró a este mundo por el Señor, por su acción. Y no solamente era algo que Dios vino y hizo por hacer, sino de su propia plenitud, de su propia poder, de todo lo bueno que es Dios, que de lo que es lleno del Señor. Él derramó esto sobre nosotros. O sea que Él no era maceta, como decimos nosotros. Él no dio poquito ni algo que era, ¿sabes?, de no mucho valor, sino dio lo mejor. Y la gracia te lleva a eso, la gracia te lleva a dar lo mejor, dar más allá de lo que aún nosotros podemos hacer. Amén. So, gracia sobre gracia. Y la de plenitud de su Dios, de nuestro Dios y de la gracia del Señor, nos da gracia sobre gracia. ¿Y qué es eso, gracia sobre gracia? Pues gracia sobre gracia es cuando nosotros caminamos y estamos un poco débil, estamos un poco sin poder, estamos un poco sin fuerzas. En esos tiempos Dios nos guía. En esos tiempos Dios nos bendice. En esos tiempos Dios siente que nosotros no hemos hecho nada para merecernos, sino nos lleva de un momento de gracia hacia otro momento de gracia sin hacer nada para merecerlo. Eso es gracia por gracia. O sea que el Señor te saca de una, después cuando te mete en otra te saca de esa, y cuando te mete en otra te saca de esa también. Gracia sobre gracia sobre gracia. Yo tengo que decirte que yo he vivido eso mucho en mi vida. Y he visto la mano del Señor y he visto la gracia del Señor de una manera poderosa. Y tengo que decirle que es tiempo que nosotros compartimos eso con los demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto gente que han venido a esta iglesia o otras iglesias por ahí en esta ciudad o diferentes ciudades por este país, en otros países, y ya no se brinde esa acción, ya no se brinde ese amor, esa actitud hacia la gente? Pedimos que entren a la iglesia, que den su ofrenda, que den su tiempo, que digan 2 aleluya y 3 amén y se vayan sin hacer mucho ruido, pero ya la gracia, la compasión, el amor de Dios, la piedad ya no se ve. Y es algo muy alarmante para nosotros en este tiempo, porque hay un mundo que allá afuera que necesita, y la iglesia, teniendo todo esto, recibiendo por gracia, ya no estamos dando por gracia, sino estamos buscando nuestra conveniencia, our convenience. We're looking for that. Estamos buscando eso en vez de ser genuino en nuestras acciones. Si no estoy regañando la iglesia, esto es algo que yo he visto, no lo he visto aquí, pero he visto, y todos nosotros somos testigos de esto. Cuando se olvida de la gracia de Dios, cuando se olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, así se conduce la iglesia. Tenemos que volver para atrás. Tenemos que volver por la gracia del Señor. Tenemos que estar llenos de Cristo Jesús. Porque si estamos llenos de Cristo, estamos llenos de su gracia. Amén. ¿Cuántos están conmigo hoy en esta tarde? Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros mostramos hacia la gente que todavía no conocen a Dios. Que todavía caminan en esa oscuridad donde tú y yo una vez caminamos. Donde tú y yo una vez
vivimos, donde una vez nos encontramos en un estado de depresión, un estado de quebranto, y no fue nada más ni nada menos de la gracia de Dios que nos levantó de esa vida y nos llevó hacia acá, hacia Cristo, hacia la cruz. Eso es algo que el mundo necesita hoy. El mundo está clamando y está sangrando y está hambriente para un Dios de gracia. No un Dios que está pidiéndote que me llene los bolsillos y esto, lo otro. Y un montón de agendas diferentes que no son acuerdo a la voluntad del Señor. Y prometo, no estoy tratando de sonar medio genito. Es la verdad, es lo que hemos visto. Y en esta iglesia no es una iglesia común, porque nosotros vamos a hablar la verdad, pero no vamos a señalar, sino queremos enseñar que eso no se nos va a pasar aquí. Yo no creo que Dios ha llamado a nuestros pastores, nos llamó a nosotros, me levantó a mí para que esta sea otra iglesia, sino una iglesia llena de su bondad, llena de su misericordia, llena de su amor, llena de su gracia. Porque estamos viviendo una ciudad que está falta del amor y la gracia de Dios. Estamos viviendo en una nación que necesita eso. Ya en las casas no se ve. Pero yo te digo una cosa, que en este tiempo tú vas a ver la gloria de Dios, pero si tú lo permites. Y Dios no está hablando acerca de esto. Vamos a ver más adelante. Juan 1:17. Estamos en el Juan 1. Pues la ley, mira esto, la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Cuántos saben quién es Moisés? El gran legislador de Israel. El que el Señor le entregó los 10 mandamientos y después el tabernáculo y la ley y todo eso. Bueno, la ley fue dada por él. Para formar el pueblo de Israel. Y a través de ese pueblo iba a nacer el Salvador del mundo. O sea, pero para esa tarea específica Dios tuvo que darle la ley y darle una estructura. Tuvo que formar un pueblo, y a veces cuando leemos la palabra, o no a veces, sino cuando tú lees, tú estudias Moisés, no se ve mucho la gracia de Dios en esos tiempos. O sea, que cuando tú pecabas, Dios bajaba con furia, bajaba con ira y castigaba a su pueblo. Por eso que la ley vino por Moisés. Pero mira esto, mientras la gracia y la verdad nos llegó por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. O sea que la gracia viene por Cristo. Y si nosotros no estamos llenos de Cristo, estamos llenos de su gracia. ¿Sabes? Ley, religión, todo esto, tradiciones, costumbres, nada de esto puede traernos la gracia del Señor. Ni métodos, ni ritos, ni enseñanzas, ni tus propias obras puede derramar la gracia sobre tu vida, solo por Cristo. Ni el gran Moisés, que fue profeta, ni que levantó el pueblo de Israel y lo llevó fuera de la esclavitud de Egipto. Él no pudo traerle esa gracia, aún siendo ungido y teniendo el Espíritu de Jehová sobre él. La gracia no pudo venir sobre él. ¿Por qué? Porque él era hombre, él era corruptible, él era imperfecto como nosotros. La gracia es algo, es un atributo del Señor y no puede venir por nosotros. Por eso que tú y yo necesitamos estar llenos de ese Cristo, porque si no, la gracia no va a vivir entre nuestras vidas. Amén.